primera carta de Corintios. Hoy vamos a ver cómo el establecimiento de una iglesia marca la forma en que va a ser esa iglesia y esa congregación. Y quiero empezar, yo creo que todos conocemos que el escritor de Primera de Corintios es el apóstol Pablo. Pablo escribe Primera de Corintios entre el año 54, 56, por ahí después de Cristo. Pablo es contemporáneo a Cristo, más o menos puede haber tenido ahí unos 60 años por ese tiempo. Y entonces él escribe la primera carta a los Corintios. Lo escribe desde la ciudad de Éfeso, que está más o menos a unos 800 kilómetros de la ciudad de Corintios. Y algunos hermanos llegaron desde la iglesia de Corinto a donde Pablo, a decirle: Pablo, ¿sabe qué? Están pasando cosas en la iglesia, están sucediendo cosas en la congregación, y le cuentan algunas cosas, y Pablo manda una carta. Esa carta, si ustedes van ahí después, los voy a invitar a Corintios 5:9, se pierde, porque dice: les escribí una carta que siento que no les llegó. Y Pablo vuelve a escribir nuevamente una carta, que es la primera carta de Corintios, porque él dice: bueno, como no les llegó la primera carta, quiero recordarles o mencionarles lo que yo les había dicho en esta carta. Es muy importante entender el contexto que está viviendo Pablo. Pablo era de nacionalidad romana, porque dice que Pablo es ¿de dónde? De Tarso. Pablo de Tarso, así lo dice la Biblia. Tarso era una ciudad romana, y entonces Pablo era ciudadano romano por nacimiento, aunque sus padres es muy posible que fueran judíos. ¿Por qué creemos que sus padres eran judíos? Porque lo mandan, dice, muy joven a estudiar a los pies de Gamaliel. Gamaliel, un erudito, un maestro de la ley judío. Entonces por eso creemos que los padres de Pablo eran judíos, porque ¿para qué lo iban a mandar a estudiar a Jerusalén si no hubieran sido judíos y eran romanos? Lo mandan a estudiar a Jerusalén a los pies de Gamaliel. Quiere decir que Pablo sacó una licenciatura o maestría o doctorado, no sé, en ese tiempo no se medía así, pero al estar a los pies de Gamaliel, él sacó lo más elevado de ese tiempo en leyes, filosofía y también conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque Gamaliel era un maestro fariseo. Y Pablo dice: yo soy fariseo de fariseos. Eso nos demuestra, y creemos también, por lo menos su servidor cree, no sabemos el estado civil de Pablo, pero él era o soltero o viudo. Eso sí es un hecho, que era o soltero o viudo. En ese momento él no tenía esposa. Yo me inclino a pensar que era viudo por este detalle, porque él dice: yo soy fariseo de fariseos, o sea, rabino, maestro. Si él, una de las condiciones para ser maestro o rabino era ser casado. Entonces, si él obtuvo ese grado, era porque en algún momento fue casado. Pero en el momento que escribe, seguramente ya había enviudado, porque él les dice también en el capítulo 7, versículo 9, mejor a ustedes quédense como yo, ustedes que son solteros y ustedes viudas, mejor quédense como yo. Quiere decir que hay dos estados posibles que él puede hacer: o soltero o viudo. Entonces, yo personalmente creo que era viudo. Y él creía que los cristianos estaban hablando de un Mesías, como el Mesías iba a ser un Salvador, iba a ser alguien que liberaba al pueblo de Israel. Y este Jesús que estaban predicando los cristianos no había hecho nada, sino que lo habían matado. No, a estos son unos mentirosos, son unos falsos. Entonces él los perseguía con todo el odio que él podía tener, defendiendo la fe judaica. Porque él decía: no puede ser que los que estén predicando esto estén en la verdad. Ese era Pablo, un hombre íntegro, un hombre que había estudiado leyes, un hombre conocedor de las Sagradas Escrituras y un hombre que tenía una pasión por el trabajo de su religión judaica. La ciudad de Corinto, que es a la que él escribe esta carta de Primera de Corintios, era una ciudad muy grande, sumamente grande, tal vez más de 600,000 habitantes, entre 600,000 y 1,000,000 de habitantes, que para ese tiempo era una ciudad grandísima, era de las ciudades principales del Imperio Romano, era un puerto. Y esta ciudad era reconocida por varias cosas. Era reconocida porque era una ciudad sumamente cultural, tenía muchísima cultura dentro de sus paredes, les gustaba muchísimo la filosofía, les gustaba muchísimo el estudio,
la perfección del cuerpo. Ellos trabajaban mucho en esa parte y les gustaba muchísimo todo el tema de deportes. Era una ciudad que cada 4 años albergaba unos juegos deportivos tan grandes como los Juegos Olímpicos que eran en Atenas. Se llamaban los Juegos del Istmo y eran los segundos juegos en importancia en ese momento en todo el imperio conocido. Ese era Corinto, pero Corinto no solamente se destacaba por ser una ciudad donde las artes fluían, donde había muchísima filosofía, sino que era una ciudad muy libertina. Era un puerto, hay que entenderlo, pero también era una ciudad muy, muy libertina. Había un término que en ese tiempo se utilizaba y los habitantes de las demás ciudades, Roma, Atenas, Éfeso, Jerusalén, me imagino, sobre todo tal vez Jerusalén no, sino los del Imperio Romano que en ese acudían a los Juegos del Istmo, a la ciudad de Corinto, le decían una palabra, unos a otros se decían, ¿sabe qué? Vamos a corintiar. A corintiar es vamos a pecar. Imagínense la fama que tenía esa ciudad. Mira, ¿qué? Nos vamos el viernes a corintiar. Era vamos a ir a pecar. Esa era la fama que tenía esa ciudad. ¿Y por qué esa ciudad tenía esa fama? Bueno, esa fama la tenía porque habían 12 templos dedicados a Afrodita. Y uno diría, bueno, ¿qué eran? Paganos. No, hay que entender que eran 12 templos dedicados a Afrodita. Esos templos de Afrodita son prostíbulos. Eran prostíbulos para todo el pueblo. Las mujeres de esos templos que estaban en un lugar alto bajaban a la ciudad y todas las tardes se tenían relaciones sexuales con los marinos y con la gente de la ciudad. Para poder tener relaciones o pagaban por esto o hacían sacrificios. Hacían sacrificios, entonces la carne que hacían en ese sacrificio, el hombre que iba a estar con una de estas mujeres podía ofrecer un sacrificio y llevaba su animalito ya degollado a donde la mujer con la que iba a estar. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista meramente económico, era una ciudad que movía muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque todo este servicio sexual que se daba en esta ciudad hacía que el dinero fluyera por todo lado. Era sumamente fuerte la parte económica de la ciudad, pero era una ciudad depravada moralmente. Entonces ese es el contexto de la ciudad a la cual llega Pablo en su segundo viaje misionero a establecer una iglesia en ese lugar. 1 año y medio después está en Éfeso escribiéndoles la carta, la cual vamos a estudiar el día de hoy. Dice el versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En la mayoría de otras cartas Pablo empieza nada más, Pablo, apóstol de Jesucristo. O en algunas empieza de una vez con el saludo. Pero en esta dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Por qué Pablo escribe esto? Bueno, porque él conocía que los corintios, como pensantes que eran, como personas lógicas, estudiados, filósofos, muchos que estaban en la iglesia, estaban cuestionando el apostolado de Pablo. ¿Por qué lo cuestionaban? Lo cuestionaban con justa razón. Porque se había extendido una manera no oficial, pero sí una manera práctica de por qué usted podía ser llamado apóstol. Entonces usted podía ser llamado apóstol porque usted había estado con Jesucristo y lo había visto resucitado. Ahí andaban más o menos los requisitos para ser un apóstol. Entonces la iglesia, algunos decían, mire, si es que se tuvo que andar con Jesucristo y verlo resucitado, Pablo no es apóstol. Pablo no anduvo ni con Jesucristo ni lo vio resucitado. Es más, él se convirtió años después. Entonces, él no puede ser apóstol. Y Pablo les aclara un tema que él, cuando había llegado a establecer la iglesia en Corinto, se los había dicho, pero ahora se los aclara y se los menciona. Él les dice, mire, yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo por su voluntad. Los otros apóstoles, es lo que les está queriendo decir ahí, fueron porque cumplieron un requisito. Yo soy por la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque yo también cumplí ese requisito, pero por voluntad de Dios. Él dice, yo por voluntad de Él, yo vi al Señor Jesucristo,
estuve cara a cara con él y lo vi resucitado, porque ya era después de que él había ascendido al cielo. Cuando vino a mí me apareció. Así que yo soy apóstol de Jesucristo por su voluntad. No porque yo lo haya querido, no porque yo me lo haya autoimpuesto y digo yo soy apóstol, sino que por la voluntad de él, yo soy apóstol de él. Y les está aclarando de una vez, yo soy apóstol de Jesucristo por su voluntad. Y el hermano Sóstenes dice, ¿quién era Sóstenes? Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar o cuando leen nada más pasan ahí porque se comprometieron a hacer un devocional todos los días y entonces apóstol de Jesucristo por la voluntad del Señor Jesús, amén. Y ahí hice mi devocional. Algunas veces hacemos eso. Como nos comprometemos de que vamos a hacer nuestro devocional, no ponemos ni atención. Sóstenes no está claro quién es más, no se menciona más en el libro de Corintios. Sin embargo, en el libro de los Hechos sí se menciona de Sóstenes. Es muy posible, no oficial, pero es muy posible que sea la misma persona. Y Sóstenes era el sacerdote en jefe de la sinagoga de Corinto. Es muy posible, y claro, por eso lo menciona Pablo, seguramente en Éfeso, porque dice, él lo está escribiendo desde Éfeso, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y Sóstenes, quiere decir que estaban juntos. Entonces, claro, les está diciendo, ¿se acuerdan de quién es Sóstenes? Era el jefe de la sinagoga. Pues ahora es el hermano Sóstenes que está aquí conmigo, sirviendo al Señor y escribiéndoles esta carta. Entonces, wow, los corintios seguro decían, manera, Sóstenes está con. Entonces Pablo les dice, sí, yo soy por la voluntad de Dios apóstol y estoy aquí con Sóstenes escribiéndoles esta carta a ustedes. ¿Y por qué les estoy escribiendo esta carta? En el versículo 10 él empieza a esgrimir por qué les está escribiendo la carta. Dice, me han llegado rumores o me han dicho de que entre ustedes hay divisiones. Pablo se da cuenta que el mayor problema, hay una serie de eventos que él va a narrar acá, pero el mayor problema de la iglesia de Corinto era la falta de amor. Entonces dice, me he dado cuenta que hay división en ustedes. Algunos de ustedes dicen que ustedes son de Apolos. Otros de ustedes dicen que son de Cefas, o sea, de Pedro. Otros que son de Pablo y otros que son de Cristo. ¿Acaso yo los salvé a ustedes? ¿Acaso Pedro murió por ustedes? ¿Acaso Apolos fue el que dio su vida por ustedes? Yo puedo decirles que yo no he hecho nada por ustedes. Algunos cuantos los bauticé, pero yo en realidad no he hecho nada. El que hizo todo fue Cristo. Y algunas veces, mis amados hermanos, pasa eso en la congregación. Algunos dicen, no, es que el pastor tal, ese pastor, no, es que el pastor tal, es que ese pastor sí me da unos consejos, es que el pastor tal, ese sí me saluda siempre. Mis hermanos, ¿quién fue el que hizo la obra? La obra la hizo el Señor Jesucristo y no la hizo nadie más sino el Señor Jesucristo. Hizo la obra de salvación por cada uno de nosotros. En el capítulo 2, Pablo les dice, miren, ustedes son una iglesia formada por personas que tienen mucho conocimiento, mucha sabiduría, mucha capacidad. Por eso yo, conociendo eso, no vine a ustedes con palabras, no vine a ustedes con filosofías, yo no vine a ustedes con conocimiento humano, yo vine a ustedes con poder del Espíritu Santo para que ustedes pudieran reconocer la diferencia entre la capacidad humana y lo que es Cristo. Y Pablo viene y les dice, por eso yo vine a ustedes de una manera diferente. Pablo en otras congregaciones, yo no sé si se acuerdan en Hechos, cuando Pablo habla ante el rey Agripa y el rey le da un discurso de tal manera que yo me imagino que el rey estaba así. Y el rey al final le dice, ¿sabes qué, Pablo? Por poco me persuades. Porque Pablo tenía una capacidad extraordinaria, era un estudiado y entonces él tenía mucha capacidad para poder dar todo el plan de salvación. Pero a los corintios no hace eso, porque él conocía la realidad de los corintios, y si él se ponía a discutir con ellos y a filosofar con ellos, los corintios se iban a poner también a filosofar. Y decime, ¿y quién es ese Dios que tú dices? Y seguro se iban a poner una pura filosofía. No, pero es que nuestro Dios es. Y se iban a poner a filosofar. Y Pablo, conociendo eso, dice, no,
A ustedes yo no voy así, yo a ustedes voy con poder del Espíritu Santo para mostrarles que el Señor de esta tierra es mi Dios. Pero entonces empezamos a entender por qué la iglesia de Corintios, que era una iglesia llena de pecado, como lo vamos a seguir viendo, era una iglesia llena de dones. ¿Cómo? Si los dones del Espíritu Santo no son para la gente espiritual. Bueno, sí, pero en el caso de Corinto fue una iglesia llena de dones porque fue en la manera que se instituyó esa iglesia, llena del poder del Espíritu Santo. En el capítulo 5, Pablo sigue avanzando y sigue hablándoles, y hay un tema complicadísimo en el capítulo 5. ¿Por qué? Porque era una ciudad muy depravada en muchos casos, y entonces había muchas cosas que se veían tal vez casi como normales. Y el capítulo 5 nos habla, dice Pablo: me he dado cuenta que en medio de ustedes tienen una persona que está teniendo relaciones sexuales con su madrastra, porque dice con la esposa de su papá. No dice su mamá, sino dice con la esposa de su papá, quiere decir que era su madrastra. Entonces dice, tal pecado es una abominación. ¿Cómo lo tienen ustedes dentro de la iglesia? Y dice una cosa que no nos vamos a meter a estudiar hoy porque nos llevaríamos entonces hasta las 3 de la tarde. Así que usted váyase a su casa y lo estudia y lo medita y lo lee. Dice, echadlo fuera, dáselo a Satanás para que su espíritu sea salvo al final de los días. Pero usted nada más entienda que esa parte está complicadísima. ¿Cómo que sea salvo? Si no es un perverso, estaba viviendo con su madrastra y dice que va a ser salvo al final de los días. Teme pérdida de salvación o no, no me voy a meter en ese tema. Hoy estamos estudiando 1 Corintios, pero ojalá que le nazca eso para irse a estudiar usted a la casa y diga, ¿qué dijo el pastor? Yo voy a meterme, que capítulo 5 de Corintios voy a meterme a estudiar. Entonces, Pablo dice, mire, a tal echarlo a Satanás para que sea destruida su carne, para que su espíritu sea salvo al final de los días. Pablo también se mete en la parte meramente moral de la iglesia porque él conocía la situación que estaba pasando, porque él sabía que al ser una ciudad donde muchas cosas depravadas se veían, la iglesia casi veía normal cierto tipo de situaciones. Entonces Pablo se mete y les dice, no señores, eso no es normal. Para nada esa situación es normal. Ustedes tienen que sacarlo de la iglesia inmediatamente. Es más, vea que Pablo dice, no dice ministrenlo, oren por él, ayúdenlo, hagan un ayuno. No, dice sáquenlo de la iglesia inmediatamente. Hay situaciones donde, mis hermanos, hay que tomar decisiones radicales. El capítulo 8 es el capítulo que más me ha servido a mí en la vida de cristiano. Es toda la teología cristiana práctica que usted y yo podemos tener. Les contaba que habían 12 templos dedicados a Afrodita. La economía de Corinto era una economía fuerte. Muchísimos, o sea, usted pagaba por los servicios sexuales o hacía un sacrificio, o sea, llevaba su animalito y lo entregaba para poder tener relaciones sexuales con estas mujeres de estos templos. Entonces, habían dos tipos de carnicería. Los lugares estos, los templos, lo hacían plata, el animalito, lo hacían plata, lo sacrificaban y lo ponían a vender. Entonces, habían dos tipos de carnicería. De eso habla el capítulo 8. Entonces, había una carnicería donde les voy a poner un ejemplo. El puyazo, qué rico, el puyazo, hermanos, tengo que dejarlo porque... Pero qué rico esa parte gordita de alrededor, aleluya. El puyazo valía en las carnicerías de estas donde era para los ídolos, valía 5 quetzales la libra. Santo sea el Señor. Y en las otras carnicerías valían como, ¿cuánto está? Como 50, ¿verdad? Algo así está el puyazo. ¿Qué hacemos? Le preguntaban los de Corinto a Pablo. ¿Qué hacemos si esta carnicería lo vende a 5 y esta carnicería lo vende a 50? ¿Dónde podemos comprar? Y Pablo da un consejo extraordinario, pero extraordinario que lo aplico en toda mi vida y usted lo debería aplicar en su vida también. Miren, ustedes son libres. Dios ya los hizo libres. Ustedes no son esclavos de ningún ídolo ni nada por el estilo. Ustedes pueden comprar en la de 5 o en la de 50. Eso no existe ninguna diferencia. Estoy parafraseando lo que dice el capítulo 8. Es más, él les dice, carne es carne. Así que no hay diferencia hay de que ustedes lo compren en la carnicería de 5 o en la carnicería de 50. No hay ninguna diferencia. Pero yo les quiero dar un consejo. Yo lo compraría en la de 50.
Porque sabe que usted pasa a la carnicería de los 5 quetzales y está comprando su librita de puyazo y pasa un hermano recién convertido por el frente y lo ve a usted comprando en esa carnicería de 5 quetzales y puede renegar de la fe. Puede decir, ese que no es todavía espiritualmente sólido, puede decir, ¿y por qué este le compra a los ídolos? Está ayudando a todo el tema de prostitución de la ciudad. ¿Cómo es posible que este esté en esto? Y entonces ustedes van a hacer pecar a un hermano más débil en la fe. Esto yo lo aplico para todas las cosas en la vida. Lo he hablado con mis hijos muchísimas veces y con muchos de ustedes cuando me piden un consejo. Tema de, se puede bailar, se puede tomar. Pero ¿a dónde dice la Biblia que es malo tomarse una cerveza? En ninguna parte. Usted se puede leer la Biblia. Hay muchos textos bíblicos de esos que no están en la Biblia, que por ahí salen, ¿verdad? De esos. Hermano, como le dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y uno se pone a buscar en la Biblia y en ninguna parte lo dice, ¿verdad? Pues para esas partes que la Biblia no lo dice, está este consejo de Pablo. Y eso aplíquelo para toda su vida, para todas las áreas de la vida. ¿Será que es malo hacer tal cosa? Dele la vuelta. ¿Qué pasa si a mí alguien me ve haciendo esto? ¿Qué pasa si yo voy manejando y aquel que medio me metió el carro me lo doy por delante y le atravieso el carro y paro en seco y todo? Le grita un montón de cosas y después sigue y resulta que el que iba ahí era el hermano de pastor de otra iglesia, pero como iba un poco preocupado por el mensaje que tenía que dar, no se dio cuenta y se le atravesó a usted. Y usted se adelantó y se le fue y le gritó un montón de cosas. ¿Será que estoy dando buen testimonio? ¿Será que estoy haciendo lo correcto? Eso es lo que dice Pablo en el capítulo 8. Es extraordinario lo que él dice. Yo tuve muy jovencito un ejemplo increíble de un hermano, algunos de ustedes lo saben, de un hermano misionero alemán, don Sigifredo Whisky. Don Sigifredo me tomó a mí muy jovencito, de no sé, de unos 14, 15 años. A mí me gustaba mucho tocar la guitarra y entonces él estuvo un día predicando en la iglesia donde yo ministraba con la guitarra y después del culto me dijo, usted me acompañaría a hacer campañas. Y en ese tiempo se hacía, acostumbraban a hacer campañas en todos los campos, ¿verdad? Y yo sí. Bueno. Y de ahí en adelante me llevó como 2 años seguidos haciendo campañas por todo el país. Y un día nos tocó ir a una parte de Costa Rica, que es una isla que se llama Isla de Chira. Y esta isla andábamos 3 días de campañas. Y el segundo día, un hombre que no era de la isla, vivía cerca, ya en tierra firme, pero cerca, una parte que la isla está muy cerca de tierra, pero el hombre sí tenía mucho dinero. Entonces se dio cuenta que había llegado un misionero a la isla y lo mandó a llamar que por qué no iba a almorzar a su casa. Y don Sigifredo me dice, Pablo, mira, vamos a ir a almorzar a una casa que nos invitaron, vamos. Y nos fuimos. Y llegamos ahí, era un hombre gordísimo, estaba sentado en un sillón y todo era plata, tenía un montón de gente que le servía. Y entonces empezó a conversar con nosotros. Él tenía esa pasión por aprender más del Señor. Y don Sigifredo llegó a darle la palabra. Entonces en un momento le dice, y mira, y decime, ¿vos de dónde sos? ¿Sos norteamericano? Y le dice, no, yo soy de Alemania. Ah, tú eres alemán, le dice. Entonces llamó a alguien del servicio, tráigame 2 cervezas, por favor. Y entonces le dice don Sigifredo, no, disculpe, a mí tráigame agua, por favor. Usted no toma, le dice, usted es alemán. Entonces le dice él, cuando yo estoy en Alemania con mi familia, sí, acostumbramos a tomarnos una cerveza con mi familia y todo. Pero en América Latina los cristianos no tomamos cerveza. Yo estoy en América Latina, así que yo no tomo cerveza. El capítulo 11 habla del atavío de la mujer. Y Pablo les dice, vea mujeres, no se corten el pelo. Y muchas damas han creído que Pablo es un machista. Y algunas yo he escuchado por ahí, no, es que Pablo sí era machista. Mis amados, eso es falta de estudiar la palabra de Dios, pensar así. Hay que entender nuevamente, volvamos al inicio de esta prédica. Corinto, ¿qué tipo de ciudad era? Era una ciudad llena de templos, los cuales eran mujeres prostitutas. Esas mujeres se cortaban el pelo como una seña de mostrarse que ellas se dedicaban a la prostitución.
o se rapaban completamente la cabeza o se cortaban muy corto el pelo. Esa era una de las señas más claras de que ellas se dedicaban a la prostitución. Pablo llega y al traer las Sagradas Escrituras, al traer el Espíritu Santo, la palabra de Dios a la iglesia, hay libertad. Y aquellas mujeres que habían sido esclavizadas durante años por sus maridos, por una religión que no creía en la libertad, se sienten libres al recibir del Señor, de estar llenas del Espíritu Santo. Y algunas en esa libertad, ¿qué hicieron? Para verse más bonitas y seguramente para su marido, se cortaron el pelo. ¿Estaban haciendo mal? No, no estaban haciendo mal. Pero Pablo les dice, hermanas, no se corten el pelo, porque ¿sabe qué? Se están pareciendo a esas del templo. Así que no lo hagan, no vaya a ser que alguien se confunda y les falte el respeto por eso. Por eso hay que entender el contexto, por qué Pablo les dice a las mujeres de Corinto, y no se los dice a ningún otro pueblo, se las está diciendo a las de Corinto, no se corten el pelo. Por eso entendamos el contexto. Y algunas iglesias hicieron doctrina de esto y dijeron durante años, la mujer no se puede cortar el pelo. Y en nuestro tiempo no tiene nada que ver que una mujer se corte el pelo con prostitución. En el mismo capítulo 11, Pablo, que sigue dándole consejos a la iglesia, les habla de la cena del Señor. Y el texto que todos utilizamos para la cena del Señor, Pablo les dice, mire ustedes, se reúnen a celebrar la cena del Señor, pero algunos de ustedes se apresuran, llegan más temprano. Me imagino que tal vez el servicio era, no sé, pongámoslo, a las 10 de la mañana. Algunos llegan a las 7:30 de la mañana a la iglesia y comen de primero y se comen todo lo que traían. Y llevaban vino y se toman toda la botella de vino y ya a la hora de que llegan los demás y a la hora del servicio ya están bolos y reventándose de haber comido tanto. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Dice, no, entre ustedes no puede pasar eso. Espérense, compartan los alimentos y no coman indignamente los alimentos. Están participando en la cena del Señor y deben recordar que es para celebrar o recordar la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. No es una comida normal que ustedes tienen, es un recordatorio. Así que miren, no lleguen con el montón de comida y se la comen en carreras para no compartir a los demás. Si usted tiene bastante dinero y tiene mucha comida, lleve para compartir con todos los demás. Y espérense unos a otros y que este tiempo sea un tiempo de compartir. Eso es lo importante de la cena del Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo en Corintios 11. Corintios 12, el tema de los dones espirituales. Lo que hace Pablo es una comparación entre el cuerpo y los dones. Entonces él pasa diciendo, ¿será que todos quieren ser ojo? Todos quieren ser oído, todos quieren ser pies. No, somos un cuerpo. Y los dones los da el Espíritu Santo como Él quiere, cuando quiere y cómo quiere. ¿Ustedes quieren dones de sanidad? El Espíritu Santo los da. ¿Ustedes quieren dones de profecía? El Espíritu Santo los da. Anhelad los mejores dones. Pero es el Espíritu Santo que los reparte como Él quiere y cuando quiere. La iglesia de Corinto estaba un poquito desordenada en el tema de los dones. ¿Por qué? Porque lo vimos al principio, era una iglesia llena de dones espirituales, porque así fue fundada, basada en el poder del Espíritu Santo. Entonces ahí yo me imagino que todos los hermanos de la iglesia se movían en dones de manera extraordinaria. Pero tener una iglesia llena de dones había hecho que hubiera un poco de desorden. Había bastante desorden en el servicio. Entonces unos hablaban en lenguas, otros profetizaban, otros hacían interpretación de lenguas y había toda una gama de dones espirituales dentro de la iglesia que se habían convertido ya en un desorden. Entonces Pablo les dice, mire, lo que ustedes tienen que hacer es ordenarse, pedir los principales, los dones que a ustedes les gusta, pero ordénese, háganlo todo decentemente, háganlo en orden. Pero entiendan una cosa, porque Pablo sabía el problema de los corintios. Todos estos dones están bien, pero entiendan una cosa. Si no tienen amor, de nada les sirve. Y viene el capítulo 13, que es el capítulo
del amor que muchos novios se lo escriben. Mi amor, te dedico Corintios 13. Todos cristianos, ¿verdad? Ahí sí leen la Biblia. Te dedico primero Corintios 13, donde habla del amor. Entonces, qué bonito es el capítulo de 1 Corintios 13. Es un capítulo dedicado al amor. Es un capítulo extraordinario e increíble. Y léalo, porque ese es el amor verdadero. Es el amor de Dios hacia su pueblo, pero es el amor que los hijos de Dios deberíamos reflejar también. Es un capítulo extraordinario del amor. Pero es que Pablo sabía desde el principio, él viene viendo que el mayor problema de la iglesia de Corinto era el amor, y por eso le dedica un capítulo completo al amor. Y les dice: mis hermanos, está buenísimo lo de los dones, pero sobre todo ténganse en amor unos para otros. Y llega el capítulo 14, donde yo les decía a los hermanos cuando lo estudiamos, no me vayan a enojarse conmigo, mis hermanos, ténganme en amor. Pero el capítulo 14 es un capítulo que yo lo digo con mucho respeto, es el capítulo, se llamaría, si lo pudiéramos titular, Domi para hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque como la iglesia de Corinto era una iglesia llena de dones espirituales y las lenguas era algo extraordinario dentro de la iglesia de Corinto, él les explica paso por paso cómo tiene que ser lo de las lenguas. Y es ahí donde me pueden dejar de amar, porque normalmente en el 99.9 de las iglesias este tema se aplica mal. Unas porque no creen en el hablar en lenguas, que es bíblico. Y no quiero faltar el respeto a nadie, pero el hablar en lenguas es bíblico. Así que deberíamos todos hablar en lenguas. Pero dos, porque en las iglesias donde se habla en lenguas lo hacemos incorrectamente. Y Pablo les dice: ok, mire, vea, voy a explicarles, dice Pablo, déjenme un momentito, voy a explicarles cómo hablar en lenguas, porque ustedes tienen un desorden que no es jugando dentro de la iglesia. Vamos a ver, dice Pablo. Ok, para hablar en lenguas, háblenlo de uno en uno. No más de uno hablando en lenguas al mismo tiempo. Segundo, para hablar en lenguas tiene que hablar alguien que las interprete. Porque si no, no es de provecho para la iglesia, sino es de provecho para usted mismo. Entonces, para que alguien hable en lenguas en la iglesia, tiene que haber un intérprete de lenguas. Yo me acuerdo de niño, y hace apenas fue unos 10 años, me acuerdo de niños que esto era más normal. En la mayoría de iglesias, alguien llegaba y hablaba en lenguas y alguien se levantaba y lo interpretaba. Pero eso se ha perdido totalmente. Y ahora en casi ninguna iglesia se interpretan las lenguas. Nada más se habla en lenguas. Y entonces Pablo dice acá: si alguien habla en lenguas, tiene que haber alguien dentro de la congregación para que las interprete, para que sea de beneficio y bendición para toda la iglesia. Porque si no es así, solo usted a usted mismo se edifica. En cambio, si usted habla en lenguas y otro la interpreta, o él mismo puede ser, porque sí lo he visto que la misma persona la interprete, pero Pablo dice, y otro lo interpreta, está siendo de edificación para todo el cuerpo de Cristo. Y Pablo les dice algo más. ¿Saben qué? Yo les voy a decir algo. Yo hablo en lenguas más que todos ustedes, pero ustedes nunca me han visto a mí hablar en lenguas. ¿Sabe por qué? Porque yo las hablo en mi casa. En el capítulo 15, ya más o menos del versículo 51 al 58, Pablo ya habla del rapto. Pablo dice: estoy esperando al Señor. A algunos les voy a confesar un secreto. Más o menos, él dice: voy a hablarles un misterio, voy a revelarles un misterio, pero lo que está diciendo es: mire, les voy a confesar un secreto, el Señor está cerca. Es más, les voy a decir algo: algunos van a morir, pero no todos. Muchos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa tiene que ser la esperanza de nosotros los hijos de Dios. Tenemos que tener una esperanza firme de que el Señor nos va a transformar, y si es que vemos muerte, no importa, más rápido estamos con el Señor. Para mí el morir es Cristo, dice Pablo más adelante. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros estudiemos la palabra de Dios, podemos tomar 2, 3 versículos, pero que sea el Señor que nos hable directamente, y busquemos nosotros también las referencias para poder entender por qué el escritor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo lo que está diciendo. Sometámonos a la palabra de Dios.
Padre Celestial, permítenos, Señor, llevar vidas que te agraden a ti, y permítenos, Señor, conocer más y más de tu palabra. Amén y amén.